Más adelante vamos a encontrar un San Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a encontrar un San Pablo diciendo algo muy importante, que ningún cristiano se debe avergonzar del Evangelio, que es poder de Dios y salvación para el mundo entero. Ustedes lo van a oír. San Pablo dice que si Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, el diablo va a trabajar para que nos dé vergüenza, nos dé pena, nos dé miedo y ya no prediquemos. Como dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo. ¿Cuál es el peligro? Avergonzarse. Y dice Pablo que se avergüence Petronilo, que se avergüence Pánfilo, que se avergüence el vecino, la vecina, pero yo no me avergüenzo. ¿De qué? Vamos a ver otra vez. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Católicos, escuchen lo que dice la Biblia. No debemos avergonzarnos del Evangelio. Repítalo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? De predicar y anunciar el Evangelio, lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios y es salvación para todo aquel que cree. Estoy convencido que el Evangelio es motivo de salvación y por tanto no debo dejarme llevar por la vergüenza, por el miedo, por el temor, que eso es lo que el diablo siembra. ¿Por qué los católicos no quieren predicar el Evangelio? Porque les da miedo. Porque les da vergüenza. Que lo vean leyendo la Biblia, que lo vean predicando el Evangelio, qué vergüenza. Que lo vean con una cerveza, con una botella de whisky, no les da vergüenza. Que lo vean robando, no les da vergüenza. Que lo escuchen mintiendo, no les da vergüenza. Pero que lo vean leyendo la Biblia, qué vergüenza. Y dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y salvación para aquel que cree. Hoy vengo de Venezuela a predicarle a ustedes en Costa Rica y a nivel mundial a través de las redes. ¿Por qué? Porque estoy convencido 100%, pues creo en la palabra, que el Evangelio es motivo de salvación para todo aquel que cree. Y yo quiero que ustedes vivan su fe, crean en el Evangelio de Jesucristo. Ahora, cuando Jesucristo predica el Evangelio y manda a los apóstoles a predicar el Evangelio, nos vamos a encontrar con el diablo, como ya les decía, que es el obstáculo número 1. Y ese diablo se va a meter en todas partes, incluso dentro de la iglesia, dentro de los templos. Se va a meter el diablo y no va a querer que la gente se salve. Va a poner obstáculos. Pero Jesucristo nos va a enseñar cómo hay que atacar al diablo y expulsar al diablo. Mírenlo ustedes. San Marcos capítulo 1, versículo 21. Vamos a encontrar cómo Jesucristo fue capaz de hacer que el diablo explotara. Detectar al diablo. ¿Cómo hizo Jesucristo para destapar al diablo? Descubrir al diablo que estaba sigilosamente escondido en medio de la gente, en el templo, en la sinagoga. El diablo estaba metido allí y nadie se daba cuenta. ¿Cómo hizo Jesucristo para sacar al diablo? Para descubrirlo y para sacarlo corriendo. Vamos a escuchar. ¿Y qué le póngase por acá ustedes? Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga. ¿A dónde entraron? En la sinagoga, donde se reunían para el culto. Entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Observen lo que hacía Jesús. Enseñaba.
¿Y qué mandó a los apóstoles? Van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. Enseñaba. Y cuando Jesús enseñaba, ¿qué pasó? Vamos a ver. Y se admiraba de su doctrina. Lo que Jesús enseña pasa a ser una doctrina. ¿Qué significa doctrina? Algo que sus discípulos, que sus seguidores deben tomarlo en serio y deben seguir transmitiéndolo, adoctrinando a los demás, enseñando a los demás. La enseñanza de Jesús pasa a ser doctrina. Todo creyente debe oírlo, aprenderlo, practicarlo. Y todos se asombraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí hay diferencia. Una manera la de Cristo y otra manera la de los escribas. Cristo predicaba, enseñaba como quien tiene autoridad. Hay otra manera de enseñar que no es la de Cristo. Sigue. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Aquí encontramos a una endemoniada. Un hombre con un espíritu inmundo estaba en la sinagoga. Que dio voces diciendo, mira, el diablo delicadito estaba en la sinagoga escondido en un hombre. Y cuando Jesús comenzó a predicar la doctrina, cuando Jesús comenzó a enseñar, el diablo no aguantó, reventó, comenzó a gritar, repítalo. a que tienes, Un poquito más atrás, donde el diablo comenzó a gritar. que dio voces diciendo, a que tienes con nosotros. ¿A qué tiene con nosotros? ¿Qué tiene con nosotros? El diablo comenzó a gritar. ¿Qué fue lo que hizo reventar al diablo? ¿Qué es lo que lo hizo salir de sus casillas? ¿Qué fue lo que lo hizo descubrir que él estaba ahí en la sinagoga metido entre la gente? La doctrina de Jesucristo. ¿Qué es lo que el diablo no puede resistir? La doctrina de Jesucristo. ¿Y qué es lo que los apóstoles tienen que predicar? La doctrina de Jesucristo. ¿Y por qué el diablo no puede resistir la doctrina de Jesucristo? Porque esa doctrina es para que la gente crea y se salve. Y el diablo no quiere que la gente crea y se salve. El diablo no resiste la doctrina. El diablo se enfurece, grita. ¿Qué tiene con nosotros? Jesús de Nazaret. Grita, otra vez. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Atención. ¿Qué es lo que el diablo está viendo? Otra vez. ¿Has venido? ¿Has venido para destruirnos? ¿Qué es lo que el diablo está viendo? Que Jesucristo lo va a destruir. Pregunto, ¿con un tiro? ¿Con una puñalada? ¿Con qué lo está destruyendo? Con la predicación de la doctrina. La enseñanza de Jesucristo hace que el diablo reviente. Por eso ustedes verán que la gente que tiene espíritus malos no aguanta al Padre Toro cuando le predica la doctrina de Cristo. Por eso ustedes verán que los evangélicos se mueren de rabia y se enfurecen y maldicen y gritan y dicen, ¡ese toro yo quisiera torearlo! Y cuando llega el toro, no le gusta torearlo. No, la cosa es brava, porque el diablo no resiste la doctrina, revienta y se pone a quejarse. Oh, miren,
Menos mal que en ese tiempo no existían los derechos humanos. Y eso porque si no el diablo va y se queja. Este Jesús de Nazaret ha venido a destruirnos con su doctrina. ¿Sí? Ha venido a destruirnos. Entonces le hubiese existido un juez y dice, no, aquí hay que tener tolerancia para con todo el mundo. Pobre diablo, ¿cómo me lo van a destruir? Vamos a meter preso a Jesús de Nazaret, porque ha venido a destruir a Satanás. Claro, el diablo estaba hablando en un hombre, ¿no? ¿Qué tiene con nosotros? El mundo de hoy no aguanta la doctrina de Cristo. Igualmente el diablo revienta. Y dicen es que deben callarse. No deben predicar la doctrina de Cristo. Hay que dejar que cada quien crea lo que le dé la gana. Pero ¿quién es el que revira? ¿Quién es el que revienta? El diablo. ¿Qué tiene contra nosotros Jesús de Nazaret? ¿Ha venido a destruirnos? Pobre diablo, ¿no? Pobrecito el diablito. ¿Para qué lo molestan? Déjenlo quieto. No lo molesten. Vamos a ver qué hizo Jesús. Otra vez, repite lo que gritó el diablo y qué hizo Jesús. Dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Vagabundo diablo. ¿Por qué estaba asustado? Porque sabía el diablo que con la doctrina de Cristo lo iban a destruir. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Jesús no se cayó y dijo, pobre diablo, vamos a tener compasión de él. No hay que decirle nada, no hay que predicar el evangelio para que el diablito no se moleste. Pobre diablito. Él también tiene derecho a vivir en la sinagoga con plena libertad. Aquí hay cupo para todos, hasta para el diablo en la iglesia. Cállese la boca, no predique la doctrina de Jesucristo. Cállese la boca, pobre diablo. Jesús no. Jesús, cuando el diablo le dijo que tiene contra nosotros Jesús de Nazaret, ha venido a destruirnos. ¿Quién estaba quedando mal? Jesús. Venía a destruir a la gente. Claro, estaba hablando un hombre endemoniado. Los que no sabían que estaba endemoniado, pero Jesús sí sabe que estaba endemoniado. Estaba un hombre gritando. Los derechos humanos. Un hombre gritando. ¡Me está destruyendo! ¡Defiéndanme! Yo también tengo derecho de estar aquí. ¿Para qué grita este? ¿Para qué predica este? Y Jesús le dice, ¡cállate! Jesús no era católico de los de ahora. Que dice, callémonos la boca y no prediquemos para que el diablo no se enfurezca. No, Jesús en vez de decir, me callo, le dijo al diablo, tú te callas. Cállate y sal de él. Teológicamente, la Biblia nos está mostrando que en el mundo en que usted y yo vivimos existe el diablo que se opone a la doctrina de Cristo. Y para callar a Cristo se hace la víctima. Nosotros inocentes. Y Él viene a destruirnos. Pobre de nosotros, ¿quién nos defiende? Alguien que nos defienda. Eso dice, ¿qué cuento? Cállate y sal de él. Y dice la Biblia. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, se puso bravo, delicadito pero agresivo. ¿Qué se puso a hacer? Sacudiendo con violencia. Cuando se predica el evangelio de Jesucristo, los endemoniados actúan con violencia. No soportan el evangelio de Cristo, que es poder de Dios y es para salvación de quien cree. Y por eso nosotros los curas a veces preferimos callarnos la boca para que el diablo no nos grite. ¿Qué tiene contra nosotros? ¿Ha venido a destruirnos? Para que la gente no esté en contra de nosotros, para que no se pongan violentos. Mejor me callo y entonces no predico la doctrina de Cristo. Mejor me callo y que el mundo no conozca el evangelio.
que cada quien crea lo que le dé la gana, que cada quien predique lo que le venga a la mente. Pero eso no fue lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó que ante la presencia de un endemoniado, tiene que decirle: no soy yo el que me tengo que callar, eres tú el que te tienes que callar y debe irte. Es la doctrina la que hace temblar al diablo. La doctrina de Jesucristo, la enseñanza, el evangelio, que es poder de Dios para el que cree y salvación. Todos deberíamos seguir esa enseñanza.